Por debajo no hay un interruptor. ¿No? A ver, ahora. El micrófono. Sí, porque te conoce, porque le conoce a él el micrófono. Vamos a ver, acabo de decir que hermanos. A ver ahora. Vale, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por venir y bueno, darle las gracias también a la casa que nos acoge, a la parroquia de Unidad Pastoral, creo que si cojo la distancia, de San Miguel y de San Nicolás por acoger este acto de divulgación del trabajo que hemos hecho. A vosotros y sobre todo a ti por el estudio y la investigación que habéis hecho y a reconocer algo que para nosotros era desconocido. No sabíamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que sea de interés para los que están. En primer lugar, explicar un poquito el trabajo, el índice de lo que les vamos a contar. Vamos a empezar con una pequeña introducción de la orden y, bueno, en principio de dónde surgió este trabajo. Después vamos a hablar un poco de la comunidad de trinitarios descalzos que ocupó este edificio. Luego hablaremos del edificio y su historia, una pequeña biografía de la comunidad, el proceso de restitución, es decir, cómo hemos ido averiguando e investigando cómo las distintas partes del edificio que hubo, del que esta iglesia fue parte, y por último los resultados, ¿no? La justificación de los resultados. Empezando con la introducción, estos trabajos de restitución gráfica del patrimonio desaparecido tienen su origen en el trabajo que hicimos con el profesor Jesús Urrea ya en 2021, justo después de la pandemia, un trabajo que hicimos de restitución virtual de la colegiata catedral de Santa María la Mayor de Valladolid. Fue un trabajo que se incluyó dentro del libro de Jesús Urrea sobre la catedral. Él hizo un libro que editó el ayuntamiento y nosotros lo que hicimos fue una restitución, un vídeo sobre los distintos espacios de lo que hoy se llama el Patio de los Cipreses, que está a continuación de la catedral, que sería este edificio que ven en pantalla. Después de este trabajo surgió otro, se encargó el archivo de Valladolid sobre el convento de San Agustín, el convento que se mantiene en la iglesia, que es la actual sede del archivo, y lo que hicimos también con la ayuda de Jesús Urrea fue completar de alguna
Y recientemente hemos defendido, han trabajado 3 alumnos en su trabajo de grado en una escuela de arquitectura. Me he presentado, soy Daniel López, profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid. 3 trabajos. Los 3 trabajos de los alumnos, Daniel Álvarez Dueñas ha hecho el monasterio de Nuestra Señora de la Merced, de los Padres Merced de los Calzados, que estaba detrás del Colegio de San José. Detrás del Colegio de San José estaba este edificio fastuoso que ha desaparecido los últimos restos en el siglo XX y que además está en la actualidad, hablando de don prensa, el ayuntamiento ha adquirido varias de las arcadas del claustro procesional que tenía este edificio y que las van a poner en la Plaza San Juan y que aprovechando esa situación, ese acto, cuando se traslade, pues seguramente haremos también una pequeña exposición, un pequeño acto con la Asociación de Vecinos de San Juan. El otro trabajo que hemos defendido últimamente es el de María Belloso Crespo sobre San Felipe la Penitencia, en un convento de dominicas que estaba en la Plaza España, que es donde en la actualidad está el templo de los capuchinos, ¿no? Es el templo de la Plata. Y el tercero es este trabajo que ha hecho el alumno Pablo Calzada Arias, que me acompaña, de la Santísima Trinidad, que es el edificio en el que estamos. Todos estos trabajos tienen su documento, pero estamos acompañando de un vídeo render, de un pequeño vídeo, por ejemplo, de este trabajo que os mostraré al final de la charla, de esta conferencia, y están todos en abierto, se pueden ver en el canal de YouTube que tenemos sobre el área de expresión gráfica, en el que se puede ver los distintos trabajos que hemos hecho tanto profesores como alumnos. Bueno, este trabajo, ya completando, o estos trabajos, ¿no? Porque todos los trabajos que hemos visto, los podemos realizar gracias en gran parte a este trabajo de María Antonia Fernández de Loyo sobre el patrimonio perdido en conventos desaparecidos de Valladolid. Este es un trabajo fundamental y gracias al cual pues, hemos podido realizar estos estudios. Sin él, pues no lo hubiéramos hecho. Es un trabajo bibliográfico y de investigación que nos ayuda muchísimo, porque normalmente a veces es capaz de describir distintas estancias donde estamos, es decir, tiene un montón de información que nos ayuda a hacer la restitución de lo que pudo haber sido cada uno de estos conceptos. Bueno, y luego, por supuesto, estamos, por ejemplo, un día corrigiendo el proceso Surrea en la Academia de la Purísima Concepción, pues, contrastando y hablando con el maestro que tanta experiencia tiene sobre este tipo de conventos cuando tenemos algún problema, alguna pieza que no encaja, pues con él hemos ido trabajando estos edificios. Bueno, sobre la comunidad ya de aquí, los trinitarios descalzos, bueno, pertenecían a la Orden de la Santísima Trinidad de los Cautivos. Es una orden fundada en 1198 por el Papa Inocencio III, por San Juan de Malta y San Félix de Valois. Es de origen francés y el objetivo de esta orden, cuando se fundó, era redimir a los cautivos en el contexto de las cruzadas. Tengo que pensar que estábamos en esa etapa entre las cruzadas con el turco que llamaban, ¿no? Entonces, este tipo de órdenes, estaban también los mercenarios también se dedicaban a este tipo de asuntos, ¿no? De intentar pues, liberar a prisioneros cristianos en tierras orientales. Y también pues, luego había otras órdenes, como la orden de San Juan de Jerusalén, Malta y Rodas, la otra de las muchas órdenes de distinta envergadura que trataban este asunto, ¿no? Por ejemplo, esta, como les decía, mediar y liberar a los presos cristianos en los reinos musulmanes como Marruecos, Túnez, Argel o la misma Constantinopla. En el siglo, bueno, el tipo de ejemplo B, pues uno de los cautivos más famosos liberados, que fue Cervantes, ¿no? Cervantes fue liberado por el trinitario por aquí, Fray Juan Gil, ¿no? Están los padres trinitarios liberando pues, normalmente a veces hasta se quedaban ellos, en nombre del que liberaba, liberaba a los presos y se quedaba él, o llevaban dinero para liberarlos, bueno, era uno de los objetivos de la orden. En el siglo XVI se reformó la orden, las normativas de las órdenes religiosas, pues con el paso del tiempo se fue relajando, como si dijéramos, y lo que hacían muchos de ellos, franciscanos y entre otras, ¿no? Pues, tenían más opulencia, es decir, esos votos de pobreza se fueron un poco relajando. Entonces iban teniendo más dinero, iban teniendo más posesiones, más riquezas. Entonces llegaba en muchas de ellas en un momento que alguien decía, bueno, hemos perdido un poquito nuestros orígenes, ¿no? Entonces, en este caso, esta orden, otras mercenarios franciscanos, muchas de ellas, en este caso se la reformó
propiciando la rama descalza. Entonces habrán oído muchas veces que había una orden calzada y orden descalza. Por ejemplo, los trinitarios, había trinitarios descalzos y calzados, en Valladolid estaban los dos. En 1599, San Juan Bautista de la Concepción obtuvo la aprobación papal para implantar el estricta observancia, ¿no? En 1631 se independizaron totalmente de los calzados, concediéndoles un ministro general propio. Bueno, aquí ven el símbolo, por ejemplo, el símbolo de los trinitarios descalzos. Esta imagen está obtenida de la iglesia más famosa que tiene los trinitarios descalzos, que es una iglesia que hizo el famoso arquitecto Borromini en Roma, San Carlo Alberto Fontane, que tiene en el suelo esta exhibición, esto está hecho en mármoles de colores. Esto fue una donación de un español, de Castellano, es lo que pone aquí en latín, que donó su viuda esta placa, y aquí pueden ver pues, el escudo de la orden, y sobre todo ven aquí los grilletes, ¿no? Pues las cadenas de los grilletes que indican un poco la que se dedica. En cuanto a la comunidad de Valladolid, en Castilla-La Vieja llegaron a formar la provincia de la Inmaculada, es decir, los trinitarios descalzos, dentro de la provincia de la Inmaculada, las órdenes tienen provincias, están ordenadas, organizadas en provincias. Aquí la de Valladolid pertenece a la Inmaculada. 5 años después de la creación de los descalzos, estos fundaron una casa en Valladolid. La primera casa que tuvieron no fue esta, sino unas casas en la costa de la Marquesa, extramuros de la ciudad. Sería un convento humilde y precario, seguramente unas casas donadas y de una forma muy precaria. Los frailes con el tiempo adquirieron varias propiedades pertenecientes al conde de Fontanal, que eran ya estas casas donde está la iglesia. Se trasladaron a Intramuros a mediados del siglo XVII. Llegaron a una ciudad que había sido sede de la corte en 1601 a 1606, ya mucho más tarde. Ellos llegan aquí, ellos compran estas casas en 1670, mucho más tarde de que Valladolid hubiera sido sede de la corte. Pero todavía arrastraba la potencia que había tenido esa ciudad, tanto que tendríamos 40.000 habitantes, que una ciudad de cierta envergadura. Pero bueno, la ciudad ya había tenido protagonismo en los siglos anteriores, siendo un núcleo judicial, eclesiástico, universitario y comercial. Es decir, ya tenía importancia antes de que fuera sede de la corte a principios del siglo XVII. El rasgo distintivo fue su riquísima red conventual, hablando de Valladolid. Aquí ven un plano muy pequeñito, porque pues, no hemos podido hacerlo más grande, pero aquí se ve la envergadura y el trabajo que tenemos todavía por delante en las instituciones de patrimonio desaparecido. Aquí pueden ver los conventos que había en esa época. Estamos hablando de 25 conventos masculinos y 25 conventos femeninos. Es decir, lo de Valladolid era extraordinario. Es decir, Valladolid no tenía nada que mandar ni a Bolonia, ni a Toledo, ni a ninguna de estas ciudades. Gran parte de todo este patrimonio está desaparecido. Estamos hablando además de grandes conventos, como pueden ver por nuestra iglesia, y eso que esta iglesia era humilde para otras iglesias que hemos tratado. Es decir, eran grandísimos conventos con bastante riqueza y un valor patrimonial enorme. Aquí pueden ver dentro de esta red, en azul están los masculinos y en rojo están los femeninos. Aquí pueden ver el convento de los trinitarios descalzos en Valladolid, pero bueno, igual les suena, eso que les decía, que había que estaban los trinitarios calzados. Los trinitarios calzados estaban al lado de la Plaza de la Trinidad, que es lo que pone en este plano, que es la actual Plaza Santa Ana. Estaba al lado del convento de Santa Ana, que es esto que hay aquí, que luego se amplió, y esto que hay aquí en verde, no sé si se apreciará, era el convento de los trinitarios calzados. Que sí, este era un convento de cierta envergadura. Aquí, que eran calzados que tenían muchas más riquezas, no les cuento la importancia y lo grande que era y las posesiones que debía de tener. Pues que de este existe menos documentación que de este del Estado. Las cosas que se conservan. Las casas que compraron al conde de Fontanal estaban situadas en la plazuela del Conde, junto al palacio de la familia Pimentel. Aquí ven un plano donde ven el palacio del conde de Benavente, la familia Pimentel, es una biblioteca que se ha conservado en cierta medida, o bueno, tenía algunos elementos, como toda esta pasarela que hay aquí, que se ve en esta imagen, que llegaba hasta esta torre, que ya estaba en lo que actualmente es el Paseo de Isabel la Católica. Y luego teníamos el convento de Santa Julita, que ya existía, este convento que hay aquí, está al otro lado de la calle, y luego el convento de Santa María Egipcia, con las dominicas arrepentidas. Era un pequeño convento que había en la parte posterior. Que decían las dominicas y estaba relacionado con los trabajos que hemos hecho de las dominicas de San Felipe de la Penitencia.
Bueno, cuando se instalaron aquí los frailes, pues ya se pueden imaginar que hubo bastantes discrepancias y reticencias a que fundaran aquí, ya que tenía cerca otros dos conventos y podía, bueno, había un conflicto de intereses por aquello de dar el dinero a la iglesia, donativa. Bueno, los frailes trinitarios descalzos residieron en este convento durante 165 años. En esta casa estuvieron ellos, bueno, ellos estuvieron un poco menos, o por lo menos esta iglesia disfrutaron un poco menos porque la iglesia tardaron en hacerlo. No en 1670, sino que tardaron bastante tiempo en hacerlo. Empezaron haciéndola desde la cabecera hacia los pies y ya cuando estaba a medio hacer, ya la empezaron a aprovechar como iglesia mientras continuaban las obras. El hábito de los trinitarios se componía de una túnica y escapulario de paño blanco con una cruz trinitaria de franjas sencillas, como pueden ver aquí. Bueno, lo pueden ver aquí, no sé si se verá, en el padre de la imagen que tienen aquí en el lado nacida, que es el retablo, que tiene también esta cruz, quizás un poco más fina que la que parece. Sus colores se identifican con la Santísima Trinidad, el Padre en rojo, el Hijo en azul y el Espíritu Santo en blanco. El calzado que llevaban, como su propio nombre indica, era siempre las sandalias de descalzos. Aquí pueden ver los emblemas de lo que luego fueron los trinitarios calzados, que por ejemplo estaban en Zamora. En Zamora también había una comunidad de trinitarios calzados y una de descalzos. La vida estaba organizada, la vida de esta comunidad, de este edificio, estaba organizada por una estricta rutina marcada por el ritmo litúrgico y la observancia religiosa, en torno a la oración, el trabajo, el estudio y la vida en comunidad. Actividades diversas, como el estudio para resolver sus novicios, la preparación litúrgica o los oficios domésticos asignados a cada hermano, el cuidado de la huerta, ya que la estricta observancia impedía comer carne. Ellos no tenían animales aquí en las huertas y en las cuadras que había aquí detrás. Simplemente tenían una huerta y solo podían comer vegetariano. Y la comunidad estuvo compuesta por 24 frailes en 1645, luego aumentó a 60, luego descendió, es decir, el momento de máximo auge fue en 1752 y luego ya fue descendiendo hasta el año 1806, que es el último registro que se tiene de él. Entre los miembros de la comunidad destacó el fraile de origen catalán Miguel Arcemí, que tomó el nombre de Miguel de los Santos, que es esta imagen que ven en esta oración. Es esta imagen que ven. Vivió en el convento de la Cuesta de la Marquesa. Este, que es el fraile más famoso de esta comunidad, nunca vivió en este convento, vivió en el otro. Antes de venir aquí falleció. Como ven, falleció en 1621. Destacó especialmente por su vida espiritual y experiencias místicas. Fue canonizado por el Papa Pío IX en 1862. Falleció en Valladolid. Sus restos estuvieron en la capilla con su nombre. En la actualidad, en el altar mayor de la iglesia, donde está Pablo, está los patronos, es patrono de la ciudad de Vigo, que nació allí. Y este año se conmemora el 400 aniversario de su muerte. Aquí ven, en este caso, un abril, que vinieron los padres trinitarios descalzos de otras comunidades de España, creo que de algunas partes del mundo. Esta conferencia, este acto que estamos haciendo hoy aquí, está inmersa dentro de los actos de conmemoración del santo. En 1808 los expulsaron a la comunidad de aquí, de su casa, con la llegada de las tropas napoleónicas. En 1812 regresaron, ya las tropas napoleónicas fueron expulsadas de España, regresaron a su casa, es decir, debía de estar en bastante buenas condiciones dentro de lo que le pasó a otros conventos de Valladolid. Y en 1835 los expulsaron definitivamente por la desamortización de los bienes del clero. En 1897 la rama trinitaria calzada desapareció. Estas dos ramas que les he dicho que había, trinitarios, calzados y descalzos, los calzados desaparecieron, falleciendo el último subdirector general, que era el zamorano Fray Juan Martín Vieques, por lo que únicamente continúa en la actualidad la rama descalza. Entonces ya se habla de trinitarios, no hay que especificar. En la actualidad perviven 96 casas trinitarias en todo el mundo, distribuidas en 6 provincias. En España hay 16 monasterios todavía, me ha sorprendido esta cifra, de monjas trinitarias, siendo el menor número de cenobios masculinos, de más monjas. Se desconocen las formas que tenían las casas del conde de Fontana. No se sabe cómo eran las casas que compraron los trinitarios. Debido a las estrecheces económicas de la comunidad, el convento aprovecharía alguno de los inmuebles. Es decir, no creo que tuvieran dinero como para derribarlas todas y construir un convento en proceso. Seguramente, por supuesto, tuvieron que tirar las casas que ocuparon la zona de la iglesia para construir la iglesia y las zonas posteriores, que fueron las zonas conventuales,
pues seguramente aprovecharon uno de los palacios o de las casas que compraron. En 1841, el templo, con la pieza de la sacristía y la escalera, y detrás está la escalera, que luego explicará Pablo, y detrás de esto hay una escalera monumental, que ahora les enseñaremos unas fotos, y aquí detrás todavía se conserva, detrás de esta pared, toda la sacristía original del convento de los Trinitarios que se mantenía hasta ahora. Y aquí pueden ver la escalera y la sacristía. En 1852 y 1893 hubo dos incendios, siendo ya parroquia de San Nicolás. Perdón, que no lo he dicho. El templo fue adquirido por el ayuntamiento para convertirse en la iglesia parroquial de San Nicolás en 1841. Es decir, se trasladó la iglesia que estaba dando el Puente Mayor, la parroquia, aquí, ya que aquí ya no estamos los reyes, aprovechándose de la iglesia, y es la que la ha salvado de la ruina. Entonces, pero luego en el siglo XIX se produjeron dos incendios dentro de la iglesia, uno de los cuales afectó al retablo. Este retablo que ven aquí no es el original que tenían los trinitarios. El retablo se quemó y solo queda esta parte, la parte que hay aquí, que se ha podido reutilizar para hacer este montaje que se hizo en el siglo XIX. En 1970 se derivaron las capillas del lado de la epístola para ensanchar la calle del Puente Mayor. Esta iglesia tenía capillas a ese lado, que todavía las conserva, y capillas a este lado. A este lado ya no las tiene. ¿De acuerdo? Ahora mismo es una casa, como pueden ver, estas capillas que hay aquí, y eso lo que se hizo fue derribar esta línea azul que ven aquí, toda esta parte se quiso derribar y se derribó en los años 1970 para ensanchar la calle del Puente Mayor. Y ello lo que hizo fue acarrear, tirar todas estas capillas, porque como ven esas capillas están tapiadas, para construir una casa parroquial. Y aquí estaba la capilla de San Miguel de los Santos, es decir, esto era la puerta de la capilla, también en la actualidad lo que hicieron fue tapiarla porque al otro lado ya está la calle. En 1842, el resto del convento, es decir, por un lado hemos hablado de la suerte que corrió la iglesia y ahora vamos a hablar de lo que pasó con el resto del convento rápidamente. En 1842, el resto del convento fue subastado y adquirido por un vecino de Madrid, Mauricio Justo Rincón. Estamos hablando del resto del convento que no es la iglesia. En 1857 fue comprado por un industrial francés, Antonio Miali, que hasta ese momento era su arrendatario, utilizándolo como fundición metálica relacionada con las obras del ferrocarril que llegaría en 1864. Aquí estaba la fundición La Trinidad y detrás, durante mucho tiempo, hubo una industria de fundición de todo tipo de elementos metálicos que se utilizaban, entre otras cosas, para todo el montaje ferroviario que se estaba ejerciendo en Valladolid. Cerca de 1910, el negocio ya había cesado, ya no existía la Fundación La Trinidad, y todo había compartimentado aprovechándolo como viviendas. Las viviendas se abandonaron y lentamente se produciría la ruina del edificio. Aquí pueden ver una foto aérea en la que todo lo que hay detrás de la iglesia, que es esta, todo esto ya son puertas, ya no existía ninguna edificación, ya se habían arruinado todo. En 1972 se abre la calle del Conde de Benavente. Aquí hemos hecho un dibujo en el que se marca lo que era el convento, las posesiones del convento. Aquí pueden ver por dónde se trazó la calle, este es el proyecto, por el que se trazaba la calle del Conde de Benavente. Aquí se ven las primeras construcciones que destacan en comparación con las tres plantas que tenían las edificaciones del lado, que todavía sigue habiendo gran descompensación de esos edificios altísimos en esta calle, con las casas más antiguas que tienen todas las casas que tienen. En 1990, o cerca de 1990, se trasladó una de las portadas de las casas de los Trinitarios como acceso a la sala de exposiciones del Palacio Pimentel. Les sonará esta puerta, esta portada, está ahora en la sala de exposiciones del Palacio Pimentel, y esa portada pertenecía a los Trinitarios. Estaba aquí en esta calle, en la calle Puente Colgante, porque era una de las casas, era una de las entradas a una de las casas nobles que tenían los Trinitarios aquí. Esta casa, esta portada, que pone Caja Provincial de Ahorros, es que pertenecía a la Caja Provincial de Ahorros, esa parcela. Era un solar con un muro que tenía esta puerta. Esta portada, lo que hicieron la Caja Provincial de Ahorros pertenecía a la Diputación Provincial. Entonces, cuando se hizo la calle de Benavente, lo que se hizo fue desmontarla y trasladarla en 1990 como puerta de acceso al Palacio Pimentel, a la sala de exposiciones. Y lo de paso a Pablo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias